Desde la tierra dulce, ardorosa y fecunda, picoso como la piña y tieso como la caña. El pilluelín más pilluelín de todos los pilluelines del mundo mundial pilluelinesco te trae, para la diversión de toda la familia, el podcast de Nelson. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos listos ya para un nuevo capítulo, un nuevo episodio en este su segmento, su programa, que está obviamente en nuestro canal de YouTube, Hablando Claro con Nelson Salazar, el podcast de Nelson. Hoy con un invitado súper especial, periodista, defensor de los derechos humanos, quiteño, creador de contenido, actualmente presentador de noticiero del canal de YouTube Multipremier. Señoras y señores, Fernando Ampuero. Muchas gracias. Gracias. Oye, qué bacán esta invitación. Qué bacán, de verdad, Nelson. Gracias. Estoy muy agradado de estar aquí contigo conversando. Oye, quiteño, ¿en serio? No. Yo soy guayaquileño. La mayor parte de mi vida adulta la he vivido en Quito. Mi desarrollo laboral lo he hecho allá, pero soy de acá. O sea, tengo que clavarle una multa al que me hizo esto. Y ojo, soy abogado. Sabes que te lo iba a decir ayer cuando pusiste la claqueta. Pero está bien, ¿no? Mucha gente. Alguien en este programa se va a ganar una multa que no tienen idea de la multa que se Ahora, pusiste comunicador, porque yo le tengo mucho miedo al término periodista. Respeto mucho a la gente que se quemó las pestañas estudiando periodismo. Yo lo he hecho, pero en mi casa y en las madrugadas, digamos, he tratado de nutrirme de la teoría del periodismo, pero no tengo una formación académica en ello, entonces me cuido mucho del término periodista. Comunicador sí soy, porque comunico todas las mañanas y trato de transmitir ideas a la gente que nos ve, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero hiciste vida en Quito, entonces. Hice vida en Por Quito, eso sí. Se equivocaron, por eso me pusieron los datos. Sí. Y probablemente la vida más visible en medios de comunicación me tocó hacerla en Quito, entonces... Y si sabes que y la primera cosa era, pero no se te nota, iba a decir yo. ¿Cómo iba a quedar yo, no? Y mis brothers quiteños siempre me decían lo mismo. Me dicen, oye, 15 años en esta ciudad, hermano, y tú eres más mono que... ¿Nunca se te pegó? No. ¿Cuánto tiempo viviste en Quito? No, de adulto 15 años. 15 años. Un par de añitos ¿Desde más. qué edad más o menos? De niño. De la primera etapa, desde los 23 hasta más o menos los 27. Luego me vine a Guayaquil a terminar mi carrera universitaria. Yo la había dejado inconclusa porque me había ido a hacer lo que mencionaste, la pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Okay. Y al regresar ya me quedo en Quito. Luego de unos años, yo había dejado inconclusa mi carrera universitaria, y cuando hubo esta reorganización de la educación superior, yo ya corría el riesgo de perder los créditos. Entonces puse en pausa mi vida laboral, me regresé a Guayaquil, terminé la carrera, me enamoré, me quedé un rato más. Ay, ya te enamoraste. Ahí sí, ya. Sí. Y luego al poco tiempo regresé para Quito y ya desarrollé mi vida hasta más o menos el año 2018. Oye, pero bueno, o sea, no por el afán de arreglar el tema que hemos cometido, hacemos mea culpa, mil disculpas. Pero ecuatoriano al fin, ¿no? Ecuatoriano. O sea, nosotros deberíamos ser, es más, ciudadanos del mundo, ¿no? Sí, correcto. Y sabes qué, a ver, ayer veía un programa bien interesante. El primer programa de radio que yo tuve fue en Tropicana. Yo era muy joven y lo hacíamos con unos amigos, con Javier Flores y con el Curro Toral. Ya. Y ayer este programa está buscando ser reeditado también en la misma radio, con un acuerdo con Ramón Sones Holzner. Y ayer en uno de los ensayos Javier decía, o hacía mención a unas palabras de Olmedo durante la redacción de la Constitución del 30, en el que decía, o más bien en el establecimiento del legislativo, del parlamento de esa época, en el que decía, ok, la representación de las provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca debe ser igual, a pesar de que la concentración demográfica se concentraba en Quito mayormente, y si hubiera sido representación por número de personas, Quito le hubiera correspondido tener muchísimos más representantes. Claro. Lo que Olmedo dice para justificar una representación igualitaria de las tres provincias es, a ver, nosotros somos provincias distintas, tenemos identidades distintas, cosmovisiones distintas, y una circunstancia del destino nos ha unido y nos ha comunicado, pero necesitamos representaciones iguales porque los intereses son distintos y por un accidente de la historia nos hemos juntado, digamos, ¿no?
Pero aún así, y al pasar de 2 siglos, yo creo que se ha ido construyendo una identidad ecuatoriana en aquello que nos comunica, que Claro, no es por todo, supuesto. ¿no? Porque tenemos culturas distintas. Somos un país bastante diverso, es decir, un país pequeño, pero en el mismo país diferentes dialectos, diferente comida, diferente todo. Pero bueno, creo que al final del camino siempre es bueno rescatar ese sentir de ecuatoriano, muy donde estemos. Eso. Porque lamentablemente, Fernando, es terrible, horrible y todavía se siente las divisiones, ¿no? Y son muy combinadas. Qué feo. Además. Claro, exacto. Y cuando transitas y te mueves entre las 2 ciudades, que es lo que a mí me ha pasado por Quito, 20 Guayaquil, años, Quito, estar Guayaquil. semanalmente viajando, terminas por entender que es muy fácil adaptarte Claro. O sea, desde los lugares comunes tú puedes generar vida en cualquiera de las 2 ciudades o de cualquier ciudad del país a través de cuestiones que nos comunican y nos unen, ¿no? Y hablando precisamente, mi querido Fernando, de la comunicación, usted, ojalá que no me equivoque. Si no, le voy a entrar a tute. Usted sí fue vocero de la CUPRE. Yo fui vocero de la CUPRE, sí. CUPRE, que es de las 2 primeras ediciones. Cumbre para el Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos. Sí. No sé, pero siento que esa expresión no pierde vigencia. Periodismo responsable en los nuevos tiempos. Todavía podemos manejar eso. Pero por supuesto. Y sabes que cuando se germinaba la idea de CUPRE, era justamente eso, lo que hablábamos justo antes de que se enciendan las cámaras, ¿no? La dinámica de las audiencias te obliga, cuando te dedicas a esto, a ensayar distintos modos de llegar a esas audiencias. Y todos esos modos tienen que estar atravesados por la responsabilidad en el manejo de la información y por la ética a la hora de producirla. Así es. Entonces, tan cambiantes como son los métodos, tan cambiantes como son los formatos, tan cambiantes como son las propias dinámicas de interacción en Internet, son también las posibilidades que tenemos de imaginarnos nuevas formas de comunicación y lo responsable, lo pertinente es atravesarlas por criterios de responsabilidad periodística, ¿no? De tener claro que tu principal respeto tiene que ir dirigido a ese flaco que en las noches llega a su casa y dice, puta, voy a ver a Nelson. Claro. Oye, ¿no? y qué importante ese punto que tú tocas, Fernando, ¿no? La responsabilidad. ¿Hasta dónde podemos ser responsables y hasta dónde podemos ser conscientes de esa responsabilidad? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Yo recuerdo que tuvo muy buena acogida. La gente, los chicos se interesaban mucho en participar de la cumbre. Lástima que ya no se haga. Es una lástima, sí. Es una lástima. Se concibió como un proyecto de largo aliento, justamente por eso, ¿no? Por la permanencia. ¿En qué año fue eso? Si no me equivoco, la primera fue en el 2013 y la segunda en el 2014. Se hizo una tercera en Bolivia, en la que yo ya no participé, yo ya era entrevistador en Gama. Y ya no pude hacerme cargo de ello porque era pues fuera del país. Esto se da en época de la Revolución Ciudadana. Esto se da en época de la Revolución Ciudadana y tal vez en la época de mayor auge de la Revolución Ciudadana. Claro. Estamos hablando de esa época en que Correa logra meter 100 asambleístas. Claro, la mejor. Exacto, era como cuando ya había logrado consolidar toda su fuerza política. No sé si me equivoque, pero bueno, aquí estamos para equivocarnos también y eso es parte de la vida. Se criticaba mucho el tema de la CUPRE porque pensaban que era un asunto ay, es que Correa va a meter su idealismo a los nuevos jóvenes. Yo te diría que no. Digamos, yo participé... Yo sé, por eso te lo pregunto. No en la selección propiamente dicha, pero en las conversaciones sobre las personas que iban a venir. Y básicamente los criterios mediante los que se buscaban a los conferencistas eran otros. No tenían que ver con razones ideológicas. Ah, qué bacán. Tenían que ver básicamente con... Éramos un grupo de comunicadores sentados pero sí en una mesa. Pero sí había un grupo de gente que criticaba. De estos periodistas que... Sí. Como decir, o sea, ¿qué les pasa a estos muchachitos que vienen a meterse? Sí, yo me acuerdo que recibí en esa época, éramos amigos para entonces, una llamada de María Paula Romo a preguntarme sobre la inversión que estaba haciendo el gobierno, que en realidad no era mucha. Tenías auspicios no solamente de empresas ecuatorianas, sino también de empresas internacionales que estaban vinculadas a ciertos negocios de la comunicación y tal. Pero en ese momento la oposición a Correa pues estaba movilizada para buscarle la hilacha. Afortunadamente no se la consiguieron, y digo afortunadamente porque realmente yo siento que desde lo académico yo conservo ahora amistad con chicos que en ese entonces eran estudiantes y que luego pues bueno entraron al mercado laboral y me he topado con ellos, que recuerdan con muchísimo cariño el tiempo de CUPRE, porque él estaba preocupado de la comunicación y diciéndole, ok, aquí hay principios, aquí hay conceptos,
abrácenlos, miren qué les sirve, claro. miren que no, incorpórenlos a su actividad, incorpórenlos a su formación. Y eso es valioso siempre, pana. Es que parece ser que a ver, yo siempre digo que, bueno, podrá no gustarte, podrá de pronto entrar y ver que no te gusta algo, pero parece ser que a veces la política de ciertas personas es no hacerlo. Y yo, sí. Ese es el punto en donde yo siempre reclamo y digo, a ver, puede que no te guste, puede que de pronto lo cambies, pero haz algo. Claro. Ahora mismo no hay absolutamente nada en términos de comunicación. No, yo creo que no funciona ni siquiera la comunicación interna del gobierno. Cuando tú ves 4 vocerías diciendo cosas distintas, hermano, lo que tienes es que ni los procesos de comunicación para comunicarse entre ellos las cosas. Oye, pero es que estos manes no se whatsappean, no van de noche, háganse un grupo, no loco. Lo sé. Y el tema de muchos grupitos con intereses diversos. El tema de la, ¿cómo es? Nos saltamos de Ndula, pero no importa. El tema de, ¿cómo es el? Vaya, pues se me fue. De la consulta popular, pues. Que el uno dice que sí, el otro dice que no, Jiménez dice que sí, Ordóñez dice que no. Sí. ¿Cómo daña eso a un gobierno? Yo creo que la falta de cohesión en el discurso te va afectando, te va minando, ¿no? Al final del día, la forma que tú tienes cuando eres poder de comunicarte con la gente, de poder poner en oídos de la gente lo que estás haciendo y que para que la gente valore si lo estás haciendo correcta o incorrectamente, es justamente eso, ¿no? La facultad de poder tener un bloque de comunicación sólido que te permite informar debidamente a tus ciudadanos. Y eso sencillamente no está pasando. Y siento yo también que está muy, muy a la suerte del estado de ánimo del presidente. Hoy día se sienta conmigo y me dice una cosa, mañana se sienta contigo y te dice otra, ¿no? Oye, pero eso es grave para un presidente. ¿Y sabes qué? Fernando, no sé si te has dado cuenta, pero yo lo decía en un noticiero, a mí me preocupa la salud de Lazo. Yo no sé cómo esté la salud de Lazo, pero a mí me dio mucha tristeza verlo entrar a la Informe de la Nación casi que impedido de caminar. Por el tema de la caminata. O sea, yo respeto a mí me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque yo había percibido que estaba caminando mucho mejor hasta esa toma. Porque no lo mostraban o no lo muestran o lo cuidan, no sé, no hace nada. Bueno, digamos, no sale. En aquellos espacios donde se lo ha visto caminar, se lo veía caminar más fluidamente últimamente. En esa, tal vez es la toma, no lo sé, ¿no? Pero él tuvo una operación delicada. Claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, supongo yo que el tiempo de rehabilitación siendo presidente será complicado también, ¿no? Pero, a ver, sin que se malentiendan, sin que nadie en la audiencia diga, pero cómo se burlan de una condición. No, en absoluto. Por si acaso, manejar un país no está en las piernas, está en la cabeza. Yo me burlo de Lazo, me burlo mucho, porque creo que también hace falta eso. Claro, pues para que se despierte, pues, el pana. Hermano, y es la forma ciudadana, el recurso ciudadano para aterrizar a las autoridades públicas. Es decir, tú sientes que funcionas acá en un universo donde... En el universo pandórico, como dices tú. El universo pandórico, el multiverso pandórico. Sientes que funcionas acá en el Olimpo, ¿no? Y la forma que tiene, el recurso que tiene el ciudadano de ponerlo, de igualar a ese político, es ponerlo en el plan de igual a igual. Y te decía y burlarte de él como te burlas de un pana, sí, ¿no? Y te decía esto, Fernando, porque tú decías el estado de ánimo. Esto de aquí influye. Y yo sí digo, y no es cosa menor, y es verdad lo que tú dices. O sea, un presidente que un día amanezca con ganas de hablar, un presidente que un día amanezca con problemas de caminar, un presidente... Oye, somos seres humanos. De acuerdo. Está bien, pero perdóname, un presidente tiene que tener el cuidado, la visión, algo, porque no puede darse el lujo. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Hoy día no trabajo. Pero este loco no, y parece que sí. Parece que sí, ¿no? O al menos parece dejar relegadas cosas importantes por cosas que en su agenda resultan más importantes. Y eso establece una desconexión con la gente, ¿no? Porque cuando tú tienes un presidente que te dice, ok, sí, yo sé que los están matando, a mí también me duele que los estén matando, pero ustedes tienen que entender que eso es un peldaño para el futuro. Ay, no, hermano, yo de padre que ha sufrido un acto de violencia esto en la familia, lo que quiero es ahorcarlos. Entonces, es eso, Nelson. O sea, a mí me preocupa muchísimo más el bamboleo de sus pensamientos que el bamboleo de sus caderas, realmente. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo decía era porque parecería ser, eso no quiero que se malentienda, de pronto hasta lo vi muy sufrido al caminar. Tanto que cuando pasó, no sé si vieron, pero no saludó la bandera. La bandera. El man iba fijado en mostrarse sólido al caminar. Es que estaba mal, Fernando, estaba mal. El man cuando Chile dice, y Guillermo,
Ahora, se acomodó. En todo caso, que mejore, que haga su rehabilitación. Sí. Necesitamos un presidente activo, hermano. Las urgencias de hoy demandan de un man que esté como era Correa, porque todo al man le puedes criticar lo que sea, pero no que no camellaba. Es la plena. Ese loco en cambio, le podías criticar que, oye, ya vamos a dormir. Exactamente. Rafael, compañerito, 24/7, hermano. Ya, compañerito, claro, 24/7. Relájate, maestro, claro. Afloja, sácale el Twitter ese man, quítale. Yo le pregunté, pues. Sí, la vi. Oye, usted solo pasa en Twitter. Y sabes que tenía todas las armas para encamarme notas, pero se aguantó, creo, ¿no? Porque yo he visto otras entrevistas y el man sabe decir... No, pero estuvo bien contigo, estuvo de buen ánimo. Estuvo suave porque de todas maneras el ambiente que yo le dibujo también es para relajarse, pues, hermano. Me decían algunas personas, uy, te quedaste, Pilluelín, ¿por qué no le preguntaste esto, no lo atacaste? No. Yo le digo, vea, hermano, yo no voy a atacar absolutamente a nadie. Haré las preguntas que tenga que hacer y si algún día lo entrevisto a Lazo, tampoco lo voy a masacrar a Lazo. Perdóname. Le voy a hacer las preguntas que todo el mundo se hace, como esta que hemos conversado. Presidente, ¿y cuál es su agenda del día? Porque no nos dicen y parecería que dice dormir y despertarse y comer en Carondelet. Oye, hay agendas del día que a nosotros nos llegan al chat de prensa que ¿qué te dicen? 11:30 de la mañana, actividades de despacho. Esa es la agenda del día. No puede ser, ¿Ya? no puede ser. O sea, ¿tú tienes acceso a eso? Que tú trabajas en el noticiero. Claro. Tenemos, o sea, hay cosas que yo mirando las digo, hermano lindo. O sea, hay que acelerar un poco ese trabajo en comunicación porque realmente creo que les está fallando. Es una de las patas que les cogen. Pero tú como comunicador, con tu experiencia que tienes, ¿cuál es esa falla? ¿No tienes gente? ¿No invierte en gente? ¿Tienes solo personas obsecuentes? ¿Qué ocurre? Porque yo me imagino que Correa era complicado. Tiene que ser complicado. Debe ser un tipo muy complicado de manejar en temas de agenda y de comunicación. Pero alguien lo hacía bien. Perdóname, pero en la época... Esa gente vivía crispada también, pero sí. Me imagino yo. Sí. Pero alguien lo hacía bien porque, hermano, esas campañas comunicacionales, brother, eran magníficas. Sí, eran magníficas. Algunas, al menos en los primeros años de gobierno. ¿Tú alguna vez tuviste interacción con el Machi o no? Sí, varias veces. ¿Trabajaste con el man directo, no? No trabajé directamente con el man, pero lo entrevisté varias veces y... ¿Qué tal? Es un entrevistado difícil. Creo que las veces que lo he entrevistado yo... Mira que cuando veía yo tu entrevista decía... muchas veces yo intenté tener una entrevista similar, en un tono similar. Porque una de las cosas que yo pensaba y sigo pensando es que el personaje que nos resultaba simpático en el 2006, 2007, fue derivando en un tipo muy adusto, muy encerrado en sus propias ideas y en su propia forma de hacer política, que terminó por mostrar a alguien mucho menos agradable en plan pana, si se puede utilizar eso, ¿no? O sea, alguien menos, o un personaje que te llama menos la atención para llamarlo a este tipo de entrevistas. Dice, puta, se va a cabrear por algo, de hecho, va a poner a rabiar. Pensé en algún momento que se iba a poner bravo. Sí, y realmente las entrevistas que yo he tenido con el man siempre han sido o en una esfera de campaña política o en una esfera de medios de comunicación cuando yo estaba en Gama, que se hacían estos grupos de representantes de medios para entrevistarlo conjuntamente, en los que básicamente iba sobre su gestión de gobierno, ¿no? Claro, entonces, y no tienes mucho margen tampoco. No he tenido mucho margen para... Luego lo he entrevistado, pero también siempre sobre temas políticos o jurídicos. Entonces, realmente me gustaría tener, digamos, explorar ese ámbito de Correa que cada vez se deja ver menos. Claro, y sería bueno, una entrevista como la tuya, ¿no? Anote allá la gente de comunicación, anote, porque de pronto aquí Fernando lo que nos está diciendo es un tips que es muy bueno, que hay que escuchar y que de pronto puede que le sirva no solamente para el Machi, sino para cualquier candidato que pueda devenir. ¿Tú crees que realmente Lazo se está esforzando para que regrese el correísmo? No con ese propósito, ¿no? Claro, no creo que lo diga así. Creo que como una cosa... ¿Será posible? Hoy me levanto para que regrese el Machi. No creo. Claro, no con ese propósito. Creo que sus propósitos están tan alejados de las urgencias y las necesidades de la gente que al final termina por tener por efecto eso, ¿no? El man camina hacia un propósito que tiene que ver con lo que él conoce. Él conoce de números. Sí. Entonces, vamos... Él va a ver un número cuando mira, y esto lo conversábamos con mi viejo recientemente. Digamos, cuando tú eres presidente de un banco y te ponen aquí la planilla de las personas que se han atrasado en pagar su crédito.
Lo que tú ves es un número rojo y das la orden de, claro, que se active jurídico. Claro. No te importa que le quiten la casa. Así es, no te importa que ese ciudadano quede sin techo. Tú lo revisaste en números. Y creo que esa es la vida de Lasso. Claro. Ha sido revisar números sin humanizarlos y seguir con una tendencia hacia ciertos negocios financieros que son los que a él le importan, porque vienen de su universo. Y eso termina por embarcarlo en una burbuja, además de todos los otros elementos que pueden venir derivados del ser de una élite sociocultural, socioeconómica, etcétera, que van alejando un poco la realidad de Lasso y de su entorno. Y no olvidemos la soledad del poder, eso que se decía, ¿no? Que va siempre el poder encerrándote un poco más en una burbuja pequeña de gente. Entonces, siento que es esa desconexión la que termina por tener el efecto de que la gente diga, bueno, a ver, el señor me habla de números y me habla de que los números macroeconómicos son gigantescos y espectaculares, son los mejores de la historia. Así es. Y tiene que ser cierto, digo yo, ¿no? Y tal vez él, que los entiende mejor que nosotros, le ve esas características. Está emocionado, está contento. Exacto, pero yo no salgo de mi casa porque tengo miedo. Exactamente. Y mis hijos, que antes, vamos a decir, somos un agricultor de la costa, y mis hijos que antes recibían uniformes, desayunos, transporte y una educación medianamente decente en un centro educativo nuevo y correctamente administrado y mantenido, hoy, mano lindo, tengo que irme en mi camionetita rompiéndola en esa carretera que está destruida, haciéndome 3 horas más. Entonces, la incidencia de esos números macroeconómicos en mi calidad de vida como ciudadano es nula. Y eso tiene por efecto que digas, bueno, antes estaba mejor. Claro. ¿No? Antes, con Correa, no sé si con Correa, pero antes estaba mejor. Claro, así no sea Correa, pero antes estaba, algo era mejor. Distinto. Claro. Es mi hermano que le gusta preguntar. Ya cállese. Y esa es otra, ¿no? La tan criticada Sabatina lo que generaba era un vínculo de conexión también entre el poder y los ciudadanos. La Sabatina era súper criticada y hoy algunos dicen, criticaban a Correa por la Sabatina y hoy critican a Lasso porque no hace Sabatina. Bueno, no haga Sabatina, pero hace una entrevista semanal igual con los periodistas seleccionados. ¿Cómo está, señor presidente? Venga, señor presidente, qué guapo está, señor presidente. Hermano lindo, aquí está su Maduro con queso, señor presidente. O sea, es indigno, brother. Es súper indigno. Yo digo una cosa. Yo digo una cosa, o sea, está bien, o sea, este man de Rafael Cuesta, lo que sea, va a entrevistarlos. Ok, sí, no aspiro a que le digan cosas feas, pero un poquito de mesura, un poquito de respétate como comunicador, claro, maestro. Y creo que Cuesta, y ojo, yo tengo amistad con Rafael, y creo que Cuesta es tal vez uno de los algo trató de los que más lo intenta, ¿no? Sí, lo intenta, sí, lo intenta. Y hace un momento te iba a mencionar un tema de la entrevista de Cuesta, que fue cuando hablábamos de números macroeconómicos. Cuesta le menciona una muy famosa frase de Asad Bucaram, y le dice, oiga, estamos muy bien en macroeconomía. Y guachafo, como era Don Buca, le contesta, bueno, ¿y eso con qué se come? Claro. ¿Cómo lo llevo a mi mesa? ¿Cómo lo traduzco a algo que yo como ciudadano pueda palpar en mi realidad y que la haga mejor? Y eso, la inversión pública, inversión pública que parece que para el gobierno es el diablo, es el cuco. Yo tengo una teoría, no sé si tú tienes la misma percepción, pero yo tengo la teoría, la apreciación de que Lasso, la ministra de Salud, el vicepresidente, no quieren firmar nada. No quieren invertir en nada, no quieren meterse en nada para que no los acusen de algo, porque son presos de las palabras de lo que fueron antes los gobiernos, que todo eso. ¿Tú crees que va por ahí? A veces siento que va por ahí, porque la plata está ahí, hay dinero, siempre nos viven diciendo, el Fondo Monetario Internacional le ha dado 4.000 millones, le ha dado 1.000 millones, ya mismo le da 700.000. Ya les ha dado permisito para que hagan obra social. ¿Qué te pasa? Papito FMI. O sea, y no se ve esa percepción de que la gente se sienta cómoda. Y hablando de esa explosión de periodistas, explotó Carlos Vera en una de las últimas entrevistas y dijo que definitivamente ya Lasso no dio la talla. Siempre, obviamente, metiéndole la cuña de la culpa es de Correa. Pero ya hasta cierto punto, estos periodistas que lo apoyaron se están desencantando. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, creo que hay un desencanto que cada vez va llegando un poco más a niveles de opinión pública, ¿no? Porque lo que hemos percibido este año, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, es una suerte de cortina de protección de la prensa hacia el gobierno, al menos de la prensa tradicional. Los titulares, pues, del informe. No, pero es que la mala gestión termina por agrietar esa cortina y termina por agrietar esa protección, porque al final del día, a ver, un periodista tampoco es que puede, no sé si es incongruente con la realidad del país, ¿no? Pero yo diría que un periodista tampoco es que pueda alejarse tanto de la realidad de quien lo ve, ¿no? Y desde la lógica de quienes decimos, nos sentamos a esta mesa y una de las primeras cosas que dijimos es nuestra responsabilidad con el flaco que llega a su casa y me ve, ¿ya? Y tampoco lo puedes tapar, porque lo que tú dices es cierto. Es incontenible, ¿no? Y tú tienes un prestigio que defender al final, ¿no? Por el tema de las medicinas, de la salud. Yo le decía a la audiencia en mi canal y se los digo, no olviden de apoyarnos con el botón gracias por si acaso, que también necesitamos comer acá. Le decía yo a la audiencia, si este gobierno fuera el de Arauz y tuviese también los problemas de salud, de educación, mi postura sería igual y tal vez perdiera algunos suscriptores. Porque la gente a veces como que se apasiona y no quiere ver más allá. La gente espera que tú te pongas su camiseta, ¿no? Sí, pero ¿cómo te puedes volver indolente ante una realidad? Claro. Sea el gobierno que sea. Tú vas por esa línea, el gobierno que está es el que debe responder. Yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación casi absoluta de cuestionar a nuestros representantes, de cuestionar a nuestros funcionarios públicos, a nuestros personajes públicos. Y como comunicadores tenemos la obligación casi absoluta de ser una piedra en el zapato y alguien incómodo para el poder. Ok. ¿Tú crees fielmente en eso? Sí. ¿Te ha traído problemas? Por ejemplo, tú manejas mucho el humor. Tú tienes un segmento que se llama... Bueno, se llamaba El Micro, no sé cómo lo llames ahora. El Micro en el canal anterior. Tú estabas en Armonía, luego te fuiste a Telepremier. Cuéntanos un poquito ese paso, porque tú vienes de medios digitales, principalmente. Eminentemente, sí. Aunque he hecho mucho radio. Eres uno de los fundadores de GK, según tengo entendido. Sí. Saludo para el Ave Jaramillo, que el man es pana de los de GK también. El AVE anda creo que estaba haciendo alguna producción con estos manes, con ellos en una producción muy chévere, pero no siguió. Ahora está con el Vic Arauz haciendo un programa satírico también. Te cuento que no alcancé a verlo, digamos, me llegaron algunos cortes, pero no he alcanzado todavía a mirar. Yo sí lo he visto. Yo creo que tengo mucho aprecio a Víctor. Es un buen tipo. Yo creo que ellos están, y se lo dije al AVE, yo creo que se están manejando muy light por el tema mismo de mantenerse. Mira lo que le pasó a La Posta en TC, un día y chao. Y creo que tú, cuéntame tu experiencia, porque tú has estado. Y en medios digitales, ¿cómo ha sido mantener la crítica a autoridades? O sea, ¿te han censurado en algún punto? Sí. Imagínate. Sí. Y en un medio digital. Sí. O sea, la censura hay en todos lados. Sí, de acuerdo. A ver, al final... Uno trabajando en este tipo de cosas entiende que los medios tienen una línea editorial y que esa línea editorial puede ser un paraguas, puede ser un marco, pero no puede ser una camisa de fuerza. Porque, de nuevo, mi responsabilidad no es con la línea editorial que marque el dueño del medio ni con la línea editorial que responda a la agenda del dueño del medio, a la agenda muchas veces momentánea, inmediata, ¿no? De alguna cuestión que quiere que suceda en ese momento. Entonces yo trato de dejar claro siempre que la responsabilidad de la línea editorial, al menos de aquellas que yo administro como creador de medios, creador de contenidos, porque eres creador de contenidos. Sí, claro, sí. ¿No te vamos a hablar sobre ese concepto. Sí, claro. A ver, terminemos ese y vamos con el otro. A ver, cuéntanos. Se atraviesan los temas, hermano. La gente que está viendo la entrevista, hermano, no puede perderse. Esto no está estructurado. Aquí es una página en blanco, no tengo nada. Dispare, compadre, dispare. Esto es pura lámpara, mira. Es para verme intelectual nomás. A ver, Fernando, cuéntame esa experiencia. Entonces, bueno, sí. Ahora, mencionabas a La Posta. No los conozco hace muchos años. Creo que también está en la forma, ¿no? Y en la habilidad que tengas tú para poder establecer un mensaje sin necesidad de caer o en la guasada o en la falta de respeto. Claro. Hay seres despreciables en el universo de la política. Lenín Moreno para mí es como la
no sé, es como la concentración, o sea, tú lo ves extracto, lo ves y lo la tuerces. esencia de la miseria humana, ¿no? Ya. Pero yo no le tiraría un dardo a su cara en un set de televisión. Claro, ¿Ya? chuti, que eso fue terrible. No lo haría, pan. Y mira que No lo haría. decimos gente que hace humor. Y hago humor y me cuido mucho de esas cosas porque siento que a ver, incluso para ridiculizar hay una frontera del respeto personal, del respeto a las discapacidades, por ponerte un ejemplo, y de respeto a la dignidad humana. No te puedes burlar de la apariencia de las personas. No te puedes, o sea, al final las líneas rojas las marcas tú y te sigue la audiencia que más o menos pero esa movida no fue humor. ¿Perdón? Esa nota no fue humor, digo. No, yo no lo veo como humor. Claro. O sea, no es mi humor, ¿no? Ciertamente. Y no lo haría ni con aquella persona que desprecio más profundamente en la vida, ¿no? Y en el universo político nacional como es Lenín Moreno. Claro, ese fue el error de ellos y lamentablemente, pues, a mí sí me dio pena, te cuento. A mí no me gusta la palabra pena, pero la voy a usar. Porque yo cuando vi que iban a salir, yo dije, bacán, porque esto va a hacer que hagan política, hagan humor y tal vez otros medios digan, oye, chévere, se puede. Y como nosotros hacemos lo mismo, digo, de pronto va a haber una oportunidad. Y sabes que el ejercicio es más complicado que eso, Nelson. Ya. Yo tengo el desafío de reírme de los escenarios políticos, ahora en fin de semana, antes lo hacía todos los días, de reírme de los escenarios políticos, de vestirlos de sátira, de crear personajes alrededor de la imagen de políticos y luego pedirles una entrevista seria el día lunes o el martes. Claro, y tengo el desafío de conseguir que aún habiendo sido, claro, venga a sentarse conmigo entendiendo que esta no es una entrevista para avasallarlo. Claro. Entonces, al final del día esas líneas rojas nos las vamos poniendo nosotros también con la idea de qué es lo que queremos dejar. Y yo lo que quiero dejar realmente es un escenario donde los políticos sepan que son sujetos de la crítica ciudadana, que no solamente coexisten en el universo en el que se miran al espejo y se aplauden entre ellos en una sesión de gabinete. Claro. Ayer algo le decía Rafael Cuesta sobre Simón Cueva, el ministro de Economía, a Guillermo Lasso, y la Cámara logró captar una expresión de desagrado, hermano, de desagrado profundo. La pregunta no había sido irrespetuosa, no. Contenía un criterio personal que Rafael Cuesta podría haber defendido y podría haber ahondado sobre la gestión de uno de sus funcionarios, pero al tipo le causó un desagrado profundo solo escuchar que alguien pensaba distinto a él acerca de su ministro y de su gestión. Entonces, eso es lo que tenemos desde estos espacios, que tratar de ir trabajando, ¿no? Claro. Que el político sepa que puede, en el escenario de lo público, puede verse ridículo. Y que alguien le señale lo ridículo que se está viendo es bueno para el político. Claro, de hecho, si es inteligente, le puede dar la vuelta y le saca ventaja. Por supuesto. Pero no caen, no logran hacer eso. Porque esto es un juego de egos, esto es un juego de egos bien grandote. Ah, sí. Oye, ¿tú crees que te mande Rafael Cuesta, antes de empezar la entrevista, dijo, presidente, no me vaya a votar? No. Porque se incomodó Lasso, ¿no? Y como tú dices, los egos son tan grandes que luego se resienten y sácalo. Sí. Sí. Son horribles. Perdón. Me acuerdo. Yo ahora que a veces pienso en bytes para incorporar estos videos, hermano, me siento acuerdo de la jueza Collates. ¡Sácalo! ¿Quieres probar mi poder? Oye, a ver, no se me escapa nada del tema para no perderlo. Igual si lo reincorporamos luego, lo seguimos hablando. Pero tú decías creador de contenido, que te quedó esa frasecita volando ahí. ¿Eres creador de contenido o no? Entremos al tema del micro, de la sátira que tú usas. Creo que tú y yo somos creadores de contenido digital. Por supuesto. Lo que pasa es que en el universo creación de contenido que manejan las agencias de publicidad no existimos. No existimos, porque creador de contenido es el que se pone los zapatitos y dice, mira qué bonitos son los zapatos que me regaló Nelson Shoes. Ok. Entonces, creo que el concepto de contenido, a ti y a mí, que nos cuesta madrugadas levantar el contenido que ponemos en nuestros programas, no somos vistos como creadores de contenido. Mira el reduccionismo del concepto de quien desarrolla contenido para ponerlo a disposición de las redes. Y eso que el trabajo que tú haces, que nosotros hacemos, es elaborado, ¿no? Eso es lo que te digo, nos toma madrugadas enteras de... ¿Cómo haces para hacerlo? ¿Cómo escribes? ¿Qué se te ocurre? ¿Tienes ayuda? ¿Alguien te colabora?
Este es un espacio colaborativo. Básicamente nos hemos juntado con 3 personas más que apreciaban mucho el trabajo que yo venía haciendo en materia de sátira. Y que me pincharon mucho para ponerlo en mi canal y con los que estoy profundamente agradecido. Son grandes profesionales además todos. ¿Tu canal es? Mi canal es Ampuero F. En todas las redes estoy Ampuero F. Ampuero F, sí. Ampuero F. Así que pila, mi gente. Ampuero F. Yo siempre trato de que la gente vaya, que se suscriba, que vea. Estuvo Alondra, mandamos el domingo está Alondra. Hola, qué maravilla que está. Sí, la quiero muchísimo. Está BN, está no imperdonable. Ingobernables de... Ingobernables de los Galarza, que hacen un gran trabajo también. Qué maravilloso. Muy bueno. Pero bueno, en todo caso, a ver, síguenos hablando de esa experiencia porque me interesa. Es muy bonito lo que haces. Gracias, es un estilo, porque tienes un estilo muy rápido, muy a ver, yo te digo mi estilo, que es muy gráfico, ¿no? Mi estilo es como, y el presidente Lazo hizo el discurso a la nación que terminó siendo un desinforme, y RAC lanzó el sketch, sí, ¿no? Para dramatizarlo. Pero lo tuyo es más de palabras combinadas, de esto, que la reacción que vino, que te puso, que no es fácil. Y eso genera dificultades en el guión, hermano. Cuando tenía que hacerlo todos los días, me arrancaba los pelos. O sea, era porque esto exige a ver, hay varios elementos que conforman un guión de este tipo de programas, ¿no? El primero es la realidad, la noticia, lo que está ahí, lo que tú puedes tomar de los medios y traerlo a un relato. Lo segundo es las reacciones que existen tanto desde el poder como desde la ciudadanía en la lectura de esa realidad. Y la tercera es, listo, desde acá, desde donde yo observo el mundo, desde cómo estoy sentado, ¿qué tan proclive al ridículo es esta realidad, ¿no? Y un poco ese es el ejercicio ciudadano, decir, ok, no que tontos son nuestros políticos, pero un poco decir, los desajustes de los políticos pueden causarnos gracia. No, totalmente de acuerdo. Encontrarle esa gracia, encontrarle esa vuelta de la gracia en una base periódica de entrega de contenidos a veces se dificulta, por supuesto. Es difícil, loco, y a veces la gente no entiende, ¿sabes? Es complicado, pero ahí vamos. No es solo una relación de noticias y la incorporación de bytes. Acá hay un relato que se cuenta, que está interconectado, que se conecta a través de frases, de palabras, de los propios elementos que ya van convirtiéndose como en elementos o en personajes de este relato. ¿Cómo se llama el segmento en tu canal? Por ahora es un resumen semanal, así empezó y no lo he... Hay que ponerle nombre. Estamos trabajando en otras ideas para poder hacer, confluir en un solo espacio varios proyectos y ya en ese momento pues ya bautizaremos el asunto. ¿Te ha traído problemas? Me ha traído problemas... Presumo que sí, como decíamos, es un universo de... ¿Te trajo problemas en armonía? Porque saliste de armonía. Me trajo problemas en armonía, entre otras cosas, sí, entre otras cosas. ¿Qué pasó ahí? Entró el duro y dijo, ya, pero hermano, ya, mucha vaina. Bueno, hubo ciertas presiones de ese tipo, pero además habían otras situaciones en armonía. Yo era director de noticias, habíamos creado este espacio que se llamaba La Clave, producía noticias 24/7, y eso me demandaba a mí un agotamiento permanente que yo sentía no era debidamente reconocido de varias formas, de varias maneras. Económicamente y en otros sentidos, no únicamente en el plano económico. Económicamente, ese es un punto. Tal vez el plano económico no era mi preocupación principal, eran otras. O sea que no te hacía falta la plata. No es que no me hacía falta la plata, hermano, me sigue haciendo falta, pero lo que te digo es, estás trabajando 20 horas al día metido de cabeza en esto. Creo que tus preocupaciones más inmediatas son otras cosas para facilitar tu trabajo del día a día, mucho más que el pago del 30, aunque el pago del 30 importa y mucho, ¿no? Digo porque pero estás tan involucrado en esto que lo que dices es, bueno, me falta este elemento, me falta tal otra cosa. Y lo que haces es comunicárselos a los dueños del canal y luego pues vamos viendo cómo van con el cumplimiento de su palabra. Eso tiene siempre como un punto de quiebre final, que es lo que pasó acá. La parte económica, que es creo que una parte crucial, porque si no, ¿cómo se financia? Exacto.
¿Cómo ves tú ese momento de la comunicación? ¿Cómo ves tú el tema del financiamiento de los medios digitales, de los proyectos? Tú has empezado con muchos proyectos desde GK, creo que se llamaba Jekyll, se llamaba, ¿no? Jekyll City fue el nombre City. original, sí. En eso le pegamos. Jekyll City. Jekyll City, que fue un proyecto de ruptura en ese tiempo. ¿Ya? Fue muy 2010 bacán. creo. 2010. Recién empezando el internet, hermano. Uno de los pioneros de uno de los proyectos pioneros en opinión en la web. ¿Cómo se financiaban, por ejemplo? Rascándonos los bolsillos veinteañeros que teníamos, hermano. Sí. Sí. Qué dolor, sí. Qué difícil. Por eso usen el botón gracias y apoyen. Por favor, el botón 13 pónganlo ahí, aplástelo, espíchelo, como dicen los Envíen colombianos. su colaboración, no solamente conmigo, sino con Fernando. ¿Ya estás monetizando en YouTube o todavía no? No aún, pero de todas maneras cualquier ayuda es bienvenida. No, pero entonces lo que hace falta son suscriptores. Lo que están haciendo falta son suscriptores y horas de visualización porque digamos, se está inaugurando el canal. No te preocupes, tranquilo. Hágame el favor, póncheme por favor, póncheme. Hágame el favor, mi querida audiencia que está viendo, que yo sé que está viendo, se me van al canal de mi amigo Fernando Ampuero F, en YouTube, se me hacen el favor, se me van al canal, se suscriben y le dejan un comentario. Él hace sátira política, por si acaso. Hace lo que nosotros hacemos, pero de otro enfoque, con otro estilo muy bacán. Te cuento que yo he tratado de hacerlo y no puedo. No es que no pueda, no me sale, loco. Yo digo, este loco, ¿cómo hace para escribir esa? Porque yo veo pues tu segmento y una línea lo pones con respuesta de una reacción. Y yo, chaval, tengo que ponerme a ver todito esos videos. Es que ese es el detalle, hermano. Yo a veces miro 4 o 5 horas de video, pues. de intervenciones legislativas y terminan en un segundo de video. No, tú sacas nomás él. Exactamente. Pero encuéntralo, pues. A la Yori que tú le sacaste un video. Ayer le he sacado de esa entrevista de. Buenazo. Le he sacado un. Ese. Ya. ¿Tú sabes cuánto tiempo de entrevista tuve que ver yo para identificar que la presidenta de la Asamblea hace? Brother, no, el trabajo que hacen es genial, genial. Así que, perdón, pónchame otra vez. Gracias, ñaño. Hágame el favor, se van, se me suscriben, le dan un like para que ese canal empiece a monetizar lo más pronto posible. Porque tenemos audiencia en nuestro canal y hay que ser solidarios con todo. Así que, pedazo de mamarracho, te me vas al canal y te me suscribes. Compañerito, pila, pues hay que apoyar al gremio. Oye, y recientemente ahorita el personaje que interpretas salió nuevamente con la colorada tomado de la mano, ¿no? Qué cosa rara. Se venían hablando muchas cosas. Yo creo que estos manes se miden mucho por encuestas. Sí. De hecho, Nebot en su alocución dijo, Cintia es la indicada. Cintia está en las encuestas, lo dijo. Lo dijo, pero así clarito. Sabes que lo primero que pensé fue eso, ¿no? Sí, salieron las mediciones, compadre. Sí. Claro. Ahora, te pregunto a ti, ahora que tocaste ese tema que me parece súper interesante. ¿Cómo interpretas el hecho de que se haya lanzado la campaña tan temprano? ¿Como una cosa buena o como un dato de estoy en encuestas, pero no estoy tan bien? O sea, estoy bien, pero no como quisiera estar. Y me adelanto. Yo creo que una de las cosas que debilitaban a Viteri, aparte de su muy mala gestión, de su desastrosa gestión. Ojo, este man vive en Guayaquil. Sabe. O sea, hermano, podríamos hablar largamente. Hablemos si estás libre. Pero en todo caso, yo creo que una de las cosas que la debilitaba a nivel político era justamente estos rumores de que el Partido Social Cristiano, el partido con mayor estructura nacional, si acaso Pachacutic podría medírsele, pero el partido con más estructura nacional aún no había ratificado su apoyo y eso dejaba inconcluso el menú de candidatos a alcalde de Guayaquil. El panorama de la papeleta no estaba claro en absoluto. Y por otro lado, no hacía que el voto fuerte social cristiano se active todavía para Cintia, porque sabemos que no es de Cintia, es de Nebot. Sí, ¿no? O sea, si alguien me viene a decir que no, entonces, ese partido es de Nebot. Entonces, para poder activar desde sus bases barriales hasta sus organismos territoriales, ¿no? Necesitaba de este espaldarazo. Y creo que lo necesitaba pronto. Y creo que además es el golpe que define
en qué tono va a ir, porque al final del día es un partido que ha venido teniendo el 70% de aprobación para las elecciones locales. Así es. Y es el que define un poco en qué tono se va a dar la campaña. Uh-huh. La semana pasada nosotros podíamos hacer un cálculo en el que decías, ok, Jairala se lleva su parte, probablemente el correísta se lleva su parte, Cintia con este nuevo movimiento que circuló, que estaba abriendo, se lleva su parte, y el Partido Social Cristiano con la Penti que salió a decir que tal vez se lanzaba a la alcaldía se lleva su parte. La dispersión de ese voto podría generar, esta campaña de por medio, por supuesto, pero podría generar que el social cristiano esté más en riesgo que nunca en los últimos 30 años de perder la alcaldía de Guayaquil o el control del consejo. Wow. Entonces, yo sí siento, esto hasta la semana pasada, entonces yo sí siento que esta lectura tiene que haber sido llevada a la mesa de conversación social cristiano y diciendo, ok, listo, aquí limemos cualquier aspereza, solventemos cualquier diferencia y lancemos la campaña agarraditos de las manos rápido, porque por un lado define a mi electorado o define lo que va a ser el tono de la campaña, y por otro lado activa a mi electorado fuerte y a mi militancia territorial, ¿no? Para empezar a hacer campaña en un periodo en el que sin duda alguna, por las características de la señora que está de alcaldesa, el Partido Social Cristiano ha venido perdiendo apoyos. Wow, interesante. Y esto se afinca en algunos comentarios, oye, Fernando, sobre la gestión de Viteri y la falta de respaldo que ha creado por esta inacción en el municipio. Tú como guayaquileño lo has sentido, sientes que realmente a la señora Viteri no le da, pero tal vez sí, con toda la campaña que hacen y con los movimientos que tú dices, puedan seguir teniendo la alcaldía. ¿O es momento de que Guayaquil ya vea otro camino? A ver, yo el otro día me entrevistaba el Negro Vela, me invitó a su programa. Fabricio. El Negrito Vela, que le mando un abrazo, un gran tipo. Trabajamos juntos en la asamblea, quiero muchísimo. Cuando el Negro me entrevistaba y me preguntaba eso, yo le decía, hermano lindo, yo no creo, claro, en ese entonces todavía no corría el rumor de que tal vez Hilda se separaba del social cristiano. Yo le decía, Negro, yo no siento que exista nadie con la estructura para hacerle calor al Partido Social Cristiano en Guayaquil hoy. ¿Y RC? Pero tú que has sabido del trabajo en territorio de la Revolución Ciudadana en los últimos 4 años para solventarse una candidatura que le pueda hacer frente al social cristiano, que tiene 30 años de poder y de estructuras barriales muy bien organizadas desde el poder. Y no presentan a nadie tampoco. Hasta ahora no. No se visualiza nadie. Sé que siguen buscando candidatos y que están todavía concibiendo su lista. Creo que si se hace bien la tarea, tal vez pueda ocuparse un mayor espacio en el consejo. Hoy la única concejal de oposición que existe es Lidicia Aldaz, que no es tampoco una concejal muy visible. Claro. Entonces, creo que el desafío está un poco en ir llenándole el consejo. Pero para mí es, o en ir ampliando el número de representantes de oposición que estén en capacidad de fiscalizar el trabajo de la alcaldía. ¿Fiscalización? ¿Qué es eso? ¿Qué palabra? Pues, eso no existe. No, pues además son tan descarados los concejales de Guayaquil, descarados, porque lo son maestros. Son tan descarados que están muy dispuestos a aplaudir a los concejales de Quito porque fiscalizan y votan a Yunda, pero no están dispuestos a mover un dedo frente a ilegalidades absolutamente comprobadas y documentadas de la alcaldesa de Guayaquil. Oiga, oye, Fernando, ese es un tema, pero chútica, triste para la democracia, triste para el país, porque efectivamente, ¿no? ¿Cómo se maneja un gobierno local, un gobierno nacional, sin caer en estos excesos de tener gobernabilidad, pero de tampoco tener ese espectro de no ser de aquí hago lo que me da la gana y de volverse concejales figuritas, loco? Claro, sí, es que eso es lo que hay, ¿no? Es figuritas. Son levantamanos que luego están para tomarse la foto, pero no para cuestionar, no para proponer, porque quien no cuestiona no propone, pana. Quien no cuestiona no se ha hecho digamos, está sirviendo a otro interés. Ya. No está fabricándose una idea de ciudad para representar a los flacos que votaron por él. Claro. No estás para cuestionar, no estás para proponer tampoco. ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con Jairala? Si va Jairala por un lado y va RC por otro, se parte el voto, gana Cintia. O sea, ¿no sería lo más coherente que estos pares se junten, se unan? Porque lo que tú dices es cierto. No hay un candidato visible. ¿Quién puede salir por Guayaquil? No han hecho un trabajo de territorio. Jairala lo está intentando. ¿Cómo ves ese panorama? Jairala lo está intentando.
Pero ¿cuánto lo ha hecho, cuánto lo ha intentado Centro Democrático como organización política? Y es que acá hay un problema. O sea, tú vas a las grave. bases. Y es que, pero es que por supuesto. Claro. Y es que ahí radica la conciencia democrática, la cultura democrática de la gente. En las estructuras políticas, no en ese político dueño del partido. Hay estructuras que son muy horizontales, como la CONAIE Pachacutic, otras que han podido resistir al paso de los tiempos con determinada organicidad, como la Izquierda Democrática, o el mismo Partido Social Cristiano, heredando el trono en todo caso, pero el mismo Partido Social Cristiano. Y existen otras que son movimientos fugaces, movimientos de papel, destinados para que Nelson o Fernando se sienten. De hecho, nos gobierna hoy un movimiento creado con el único propósito de que el señor banquero Guillermo Lasso, que tenía el capricho de ser presidente, vaya a ser presidente. Y cubierto ese propósito, cumplido ese propósito, yo te apuesto, y lo conversaremos más adelante en tu programa o en el mío si tenemos oportunidad, yo te aseguro, Nelson, te aseguro que Creo va a tener resultados muy libres. Yo pienso que Creo ni siquiera está pensando en las elecciones locales. Y si lo está haciendo desde la obligatoriedad de que quien es poder tiene que presentar candidatos. Pero no lo hace desde el concepto de que acá hay una organización política cimentada para crear cultura democrática en el país. Las organizaciones políticas que tenemos no lo son. Claro. Son vestimentas para caudillos. Buen tema y buen término. Oye, para que no se me vaya la idea, el tema que acababas de mencionar sobre las organizaciones, sobre el tema de la participación, sobre el tema de estar involucrado en política, es clarísimo que en ese sentido el Partido Social Cristiano tiene ventaja y es verdad, tantos años que han venido desarrollando. Oye, pero nadie se está peleando por ser candidato de Creo. Nadie se está peleando por ser candidato de Creo, no. O sea, tú ves... No. Bueno, en mi ciudad ya La Valla, Centro Democrático, por ahí Solines de la RC, no vemos todavía del PCC, pero tú no ves a nadie, no sé si aquí, que ya esté, vamos Lasso. Y es curioso porque hace un año veíamos el país empapelado, claro, de Creo, y los colores de Creo estaban en todos lados. Entonces, tú ves que la inversión, al menos en propaganda política, ha disminuido notorio, y esto es porque ya el propósito se cumplió. Y porque el gobierno no está haciendo su trabajo correctamente y nadie quiere verse empañado de eso. Y tal vez, ¿no? Es un gobierno de un desgaste galopante y la gente pues le huye al desgaste. Si quieres hacer política, pues no te vas a pegar a aquel que viene desbarrancándose, ¿no? Vas con el ganador. Te vas con el ganador. Y eso también es un problema. ¿Ya? Porque tienes a los liderazgos locales que hoy perciben que el ganador es el Partido Social Cristiano, mañana perciben que es la Revolución Ciudadana, pasado perciben que es Pachacutic y van saltando elección en elección. Con su liderazgo local y los votos que le garantizan cierta representatividad o cierta, digamos, llegas con los votos a la organización política y le dices, oiga, hoy voy a salir en alianza con Partido Social Cristiano, claro, mañana en alianza con Pachacutic, pasado en alianza con la Revolución Ciudadana, y eso básicamente contribuye muy poco a la creación de una cultura política, ¿no? Claro, eso es el tema. Tú decías caudillos. ¿Qué onda con esa vaina? O sea, nos gusta, no nos gusta, hoy tenemos un presidente que no pinta para eso, pero extrañamos un presidente que de pronto sí pueda ser caudillo. ¿Cómo ves la realidad social? Tenemos esa relación amor-odio, claro, con los es como caudillos, porque, por que ejemplo, es muy latinoamericana. Lasso no lo es, ¿no? Lasso no, para nada. Creo que, sí. a ver, yo creo que sí, ¿en qué término? A ver, encarna el modelo, ¿no? El modelo de un personaje único que viene arrastrando un partido y una organización política que lo empuja como única carta, como única, no sé, figura de salvación de la bueno, si lo vemos así, sí. Política, ¿no? Y es una tendencia muy latinoamericana. Fíjate que cuando el caudillo no funciona, el caudillo que elegimos no funciona, vamos con otro caudillo. El ejemplo que tenemos, pero fíjate cómo mencionan ahora a Bukele por el tema de seguridad. Ya. ¿No? Que también es de un cortecito de caudillo latinoamericano muy clásico, ¿no? Además de un tipo que está le ha declarado la guerra tanto a la delincuencia como a los derechos humanos, por igual. Claro. Y eso para ti es un poquito ambiguo, ¿no? Difícil de entender. Ver, yo creo que ya lo vamos a conversar. Hace poco lo conversamos también con Pedro Donoso en su programa.
Y con Quique Vivanco, grandes tipos. Si tienes chance de invitarlos, invítalos. Es que están en Quito, pues son Están locos. en Quito, claro, pues claro. tengo que irme yo, de hecho, tengo que irme a Quito y grabar así mismo un fin de semana entero. Oye, eso estaría personas. bueno, claro. ¿no? Claro, eso estaría bueno. Ahí tendríamos unos personajes bacanes. Claro, pues. Ahí podemos conversar con algunos manes. Ya. A ver, entonces, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué decías? Y lo que decíamos era justamente eso, ¿no? Que este caudillismo que vemos representado en nuestra política, desde nuestros espacios, desde estos espacios que construimos desde la ciudadanía o desde la visión ciudadana de las cosas, también tenemos la tarea de ir contribuyendo a que se vaya eliminando esa idea de El Salvador, ¿no? Ya. Si no funciona mi presidente caudillo que elegí hace un año, entonces tengo que optar por alguien que se parezca al caudillo de allá, ¿no? Al otro caudillo que sí funciona. Pero la construcción de una cultura política todo el mundo la deja para después. Terrible. Chútica, y eso es lo que nos va a hacer, sorry, Nelson, pero eso lo que va a hacer es que repitamos los mismos errores 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces. ¿Qué crees tú que debe hacer un gobierno, por más que, por ejemplo, no podamos salir de esos conceptos de caudillismo, para por lo menos mantener niveles de vida social dignas? Pero por vida social, ¿quieres decir? O sea, ¿qué es lo que debe...? Por ejemplo, ya hablemos de Lazo. Correa es un caudillo con una gran gestión. Eso te iba a decir. ¿No? Y Lazo, por ejemplo. Lazo está en los niveles pésimos. Y decía el The Clip Report, estamos con el peligro de que llegue a 87% de rechazo popular, que sería gravísimo. ¿Qué debería hacer Lazo para levantar esa mala imagen? ¿Puede todavía o no ya? Romper la burbuja de entrada. Puede, pues tiene 3 años de gobierno. Todavía tiene chance. O sea, dar un giro de timón, entender que las cosas no se resuelven en un país y en las instituciones de un país y en la comunicación entre esas instituciones con un carajazo y un golpe en la mesa como se resuelve en el banco. Claro. ¿No? Y nuevamente, creo que la vida del dueño de un banco es una vida muy de burbuja. Es una vida donde tiene, en este caso, una estructura de alcance nacional que además multiplicó con intenciones políticas cuando desarrolló este programa del Banco del Barrio, que responde a él, a su carajazo y a su golpe en la mesa de manera inmediata, porque él es el que paga el sueldo. Claro, y se tiene que hacer. Trasladar eso a la gestión política es un error. Y me parece que se ha desayunado con dolor de eso, porque él pensó que llegaba, pegaba en la mesa y la asamblea hacía caso. Él pensó que llegaba, pegaba en la mesa y los asambleístas que vienen desde otra realidad y que vienen habitando otras necesidades y que vienen representando otras urgencias, le iban a hacer caso así como no, don Banquero. ¿No? Permiso. Y acá se enfrentó a una sociedad, ¿no? Y acá obviamente tienes creo que le ha jugado a favor a Moreno y a Lazo. Una de las obras de Correa. ¿Cuál? Desactivar el resorte social. Correa fue muy duro con la gente que tenía la capacidad de organizarse y salir a las calles. Ya lo explicará él en algún momento. Creo yo también que responde un poco a este corte caudillista. Es como que a los presidentes no les gusta que les reclamen. O sea, todos. Ni a los presidentes ni a los alcaldes. Porque Nebot, tú vas al feudo que fue para 20 años Nebot acá y es exactamente igual. Tenía los medios de alfombra y cualquiera que se manifestara en contra de eso era recibido a palos por una guardia municipal. Pero el asunto es un poco ese, ¿no? Mientras más desconectado estás, lo que decíamos hace un momento, desde lo político, desde la forma de administración, de la realidad de la gente, más vas a tener estos problemas y más tu figura de caudillo se va a ir diluyendo. ¿No? Se va a ir cayendo mucho más. Como periodista, como comunicador, como participante de estos medios, ¿qué comunicación te gusta hacer más? ¿Entrevistas? ¿La sátira? ¿Cómo te ves? ¿En dónde te sientes más cómodo? Hay momentos, no sé si te pasa eso, que hay momentos para todos. Y que hay ratos en que tu estado de ánimo está como para preferir una cosa, ¿no? Hay días en que yo digo, puta, ponme a Nelson aquí y le hago la entrevista de su vida a ese man, ¿no? Hay días que no. Claro. O hay días en que desde la mañana tú dices, qué caliente que esté el guión de sátira de esta semana, hermano, que me va a quedar bueno. Y hay otros en que no se te cae un chiste, brother.
Es difícil, créete lo que es complicado, pero bueno, pero tú respondes, ya iba a hablar yo. Sí, es complicado, es difícil, de hecho, exactamente lo que tú dices, hay días en que uno quiere entrevistar, hay días en que uno a veces no sé qué escribir, a veces no sé qué poner, te pasa a mí mismo también. Pero claro, mira, el otro día nos reíamos ya al terminar el de grabar. A las 6:30 de la mañana, avanzando al canal por la Terminal Pascuales, se me dañó mi carro, hermano. Me tuve que tirar mi carro al hombro en el tráfico para ponerlo en la vía. Llegué tarde al noticiero, hice la entrevista, algo no salió bien, pegué una puteada. O sea, fueron como un... y ese día tenía yo que redactar mi guión de sátira. Bueno, fueron 2 horas encerrado antes de poner una letra. Qué duro. Tenía primero que aterrizarme yo. Claro, tranquilizarse. Y uno no es, claro, y uno está atravesado también por la vida, pues, brother. O sea, los problemas. Claro. Ese es otro punto que tal vez no lo profundizamos tanto y creo que es importante. ¿Cómo sobrevivir en el medio digital? Tú hablabas de armonía. Yo pensé que ibas a decir en Guayaquil. No, o sea, es difícil. De hecho, podríamos comentarlo también. Porque ahorita mismo hay que estar preocupados. Pila con ese man. Ahorita se cruzó. Se cruzó. Es que yo soy de Milagro, Peñaño. Yo no sé, dijo por aquí. Oye, ¿cómo sobrevivir con el tema de los medios digitales? Me parece que, por ejemplo, en el medio donde tú trabajabas, que era Armonía, ¿se maneja como estructura de canal grande? ¿Cómo funciona eso? Sí. ¿Ese es el camino o no? Yo pienso que... Y ahora Telepremier también. Y yo pienso que no es el camino. Ya. ¿Por qué? Porque básicamente es... A ver, y esto es algo, y es una gran lucha que he tenido yo cuando he trabajado en medios que tienden hacia lo tradicional. En Gama nos matábamos con el Negro Sánchez, que en paz descanse, una institución de la televisión en este país. Pero digamos que la televisión en el país tiene medio siglo. Ajá. ¿No? 53 va a tener TC, así que por ahí lo podemos marcar. Sí. Digamos que tiene medio siglo. En ese medio siglo ha sido administrada por muy pocas personas. Las personas que están en los campos de información, de producción de las televisoras, son gente que a lo mejor tiene ya 25, 30 años haciendo exactamente lo mismo con los mismos resultados. Que ahora venga una nueva generación y le diga, oye, eso que tú haces y que te ha dado resultados para llegar a tiempos de jubilación por 30 años, ya no sirve y quiero hacerlo de nuevo. ¿Ya? Y quiero reconcebir la comunicación. Vas a tener contra. Y vas a tener contra no de cualquier pendejo, vas a tener contra del man que tiene 30 años administrando la producción del canal de televisión. Claro, no lo va a permitir. Y es lo que pasó en GAM. Son duros. Era muy duro. Era muy duro, porque básicamente si haces lo mismo durante 30 años y ese lo mismo te ha garantizado al menos conseguir lo suficiente para mantener a tu familia y sostener por 30 años tu trabajo, no vas a cambiarlo. No va a venir un man de 30 y pico de años a decirte, ok, a partir de ahora nos transformamos, porque las audiencias se transformaron. A mí no me importa si estoy a 2 años de jubilarme. Entonces, tienes mucho de esos elementos, ¿no? De la comunicación concebida bajo conceptos tradicionales y del siglo XX, que está encontrando en estas grandes estructuras que son mucho menos dinámicas que lo que podemos generar tú o yo en nuestros canales, es decir, son mucho más pesadas y demoran mucho más en tomar decisiones. Es improbable que el cambio se dé muy rápido. Eso por un lado, por el lado de la producción. Ahora vamos al otro tema que tocabas, el mercado. El mercado está también listo para solventarse su participación en los medios de comunicación bajo determinados parámetros. A ver, y le tiene miedo a ingresar a esto. Hablamos de la pauta, hablamos de la publicidad. Hablamos de la publicidad. Que está cerrada a que es televisión, prensa y radio. Hazlo, exacto, eso por un lado. Y por otro, extiéndelo un poco más. Vamos a las agencias de publicidad, que van siempre a lo seguro, a lo que el cliente les va a decir que sí, que no arriesgan mucho. O aquellas que arriesgan luego se encuentran con un cliente concebido dentro de las mismas, o criado o cocinado dentro de los mismos conceptos de la comunicación, que va a decir, no, hermano, a meterles esos videos y esas transiciones rápidas. No, yo lo que quiero es a Flor María diciendo que compren en el electrodoméstico.
Claro. Y eso dificulta la transformación, el proceso de transformación. Son piedras en el camino de la digitalización de los medios de información. ¿Tú crees que la gente o la empresa o la marca todavía está dura en pautar con medios digitales? Porque una cosa es pautar en la plataforma y otra cosa es pautar con Fernando Ampuero en tu canal, ¿no? Porque uno vive de la publicidad que sale en mi canal, que va a Coca-Cola o va a cualquier empresa, y la pauta directo con YouTube, con Facebook. Sí. Y otra cosa es yo irme a una cerveza o a cualquier marca y decirle, oye, loco, mira, tengo un podcast que no sé qué, que se ve chévere, está simpático. Auspíciame. Claro. ¿Tú crees que todavía está complicado eso? ¿Hay un par en eso? A ver, creo que marginalmente se va incorporando, ¿no? Pero no a la velocidad que quisiéramos, ciertamente. Creo que poca gente se ha dedicado a entenderlo también. No saben con qué se come esta nota de los medios digitales. Saben que la gente ve a Nelson Salazar. Y que a lo mejor lo mejor es estudiar la posibilidad de ponerle un auspicio. Pero eso no implica, el hecho de que yo sepa que a ti te ven, no implica que yo tengo comprendida la estructura del negocio para invertir en medios digitales. Y eso, si lo extiendes a las agencias que representan a las marcas, pues bueno, hace que la ruta, la transición sea mucho más difícil, porque son muchas más voluntades que tienes que ir convenciendo para ello. Pero hay ejemplos de medios digitales que están repletos de publicidad de agencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? O es que no estamos vendiendo, o es que son panas, amigos, o tienen acercamientos con estas agencias. Hay nichos también, ¿no? Ya. Yo veo, por ejemplo, en Telepremier, el canal en el que estoy. Me imagino que ellos están tratando de vender publicidad. Sí, ellos y tienen un departamento bastante más activo que en el medio anterior en el que estaba. Bastante más serio. Ya. Pero aún así, y esto lo he conversado con los dueños del canal, o sea, no tengo ningún reparo en repetirlo aquí. Ya. Aún así, yo siento que utilizan a figuras o a ex figuras de televisión bajo conceptos muy de televisión todavía, en temáticas que venden mucho más que lo que tú y yo hacemos. Okay. Entonces, deportes va a vender. Siempre. Farándula tiene su nicho y vende. Cuando vamos a informar nos enfrentamos a otro problema. Ya. Y es que el mercado está muy relacionado con intereses políticos. Cuando hablamos de información. Cuando hablamos estamos hablando de que somos una sociedad muy pequeña. Ya. Muy pequeña. Entonces, tú acabas de mencionar una marca de bebidas gaseosas. Ya. Si esa marca de bebidas gaseosas está interesada, ya no se puede, ¿no? Pero digámoslo así, está interesada en vender sus juguitos en los bares de los colegios fiscales del país. No te va a poner pues a ti publicidad que estás criticando al Ministerio de Educación. Claro. Porque se le cae el nego. ¿Ya? Entonces, eso tiene, tú no sabes, Nelson, la cantidad de veces que yo me he encontrado con eso. Con que las líneas informativas que se generan en plataformas digitales son líneas informativas que reciben muy poco auspicio porque vivimos en un mercado tan pequeño en que el poder político y el poder económico, el poder de mercado están tan íntimamente relacionados que disgustar a uno es disgustar al otro. Oye, ¿y eso marca el camino para un comunicador? Yo creo que a veces sí marca, porque imagínate. Yo creo que, bueno, los comunicadores, yo no tengo hijos, hermano, pero hay gente que tiene 3, 4, 5 hijos y tiene que llevar el pan a la casa. Yo me puedo tomar riesgos que otros no. Claro, yo no. pero yo creo que marca. Y yo he visto cómo, por ejemplo, y no critico, aquí en Guayaquil hay muchas radios que, por ejemplo, viven de la publicidad del municipio de Guayaquil. Viven. Te voy a contar. Y está bien. Digo, está bien. A ver, dilo. El vender publicidad no es malo, brother. Es como se financia desde siempre el negocio de la imprenta y luego de la radio y luego de la televisión. Los negocios de la comunicación se financian a través de la publicidad. Venderlo no es malo. Aprender a funcionar con un presupuesto que está debidamente elaborado y gestionado por un departamento comercial es lo que un medio de comunicación tiene que hacer. ¿Qué miran de entonces ahí las marcas? A que comprometas tu línea editorial porque vendiste una pauta, eso es lo que está mal. Eso es lo jodido. Y eso es lo que tenemos que revisar en los medios de comunicación del país. ¿Qué tan dispuesto estás en decirle a tu anunciante, ¿sabe qué? Señor que vende pollos, si usted bota sus aguas residuales
sales al río, a mí me va a tocar pues sacar un reportaje de que usted está botando y contaminando el río. Aunque me pagues las pizzas del pollo. Aunque me pongas el programa en el Farándula, la receta del seco de pollo, no me importa, pana. Claro. Porque mi tarea, mi real compromiso es informar. Mi real compromiso es que ese man que está confiando en mí para que yo le entregue información, sostenga su credibilidad en mí. Sostenga su interés en saber qué es lo que nosotros tenemos para informarle. Entonces, yo creo que los medios más bien no han protegido debidamente su línea editorial de su gestión comercial. ¿Ya? Y ese es un grave error. Y es algo que poco a poco, así como aquí nos sentamos y decimos, Nelson, puta, tenemos que conseguir que los políticos se dejen de tomar tan en serio a ellos mismos, se bajen de su nube de ego y aprendan a reírse un poco de ellos. Ayer recibí un mensaje de una asambleísta importante del partido de gobierno, amiga mía de toda la vida, amiga familiar de toda la vida, reenviándome mi video de esta semana en el que, digamos, hago un análisis algo crudo de la gestión de Lazo. Hablabas de Pikachu y de Pikachu, por supuesto, del Pikachucre, ¿no? el héroe nacional, el Pikachucre. Diciéndome, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó si somos panas? Somos panas. Casi como que la relación personal, y con mucho cariño lo digo, realmente es una persona a la que quiero mucho, estimo mucho, a ella, a sus padres, a su esposo y a sus hijos. Pero realmente pienso que está equivocada. Claro. Pienso que por ahí no va. Si eres autoridad pública, pues estás sujeto a estas cosas y eso no quiere decir ni que yo te odie, ni que yo no esté dispuesto a incluso sostener la misma relación de amistad contigo que hemos sostenido toda la vida. Fernando, ¿y tú crees que personas como tú, que tienen ese criterio, están destinadas a tal vez no encontrar empleo por todas estas cosas? No, chucha, hermano. Es que te lo digo con mucho cariño y con mucha sinceridad, porque yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Y tal vez eso es lo que me ha volcado a estar solo en YouTube. Tal vez nos enfrentamos a desafíos más grandes. Sí, o sea... Tal vez nos enfrentamos a desafíos más grandes. Porque imagínate tú, perdón que te interrumpa, pero imagínate tú, está por ejemplo ahorita y dice, tráemelo Fernando para que trabaje con nosotros en TC. Y Fernando dice, ¿qué le pasa pues a este gobierno? Al día siguiente, chao Fernando. Sí. Va, ganó el correísmo, ganó otra vez, llámalo a Fernando porque es muy bueno. El día siguiente, oye, ¿qué pasa con este Y de nuevo, no tiene que ver con quién sea el político, tiene que ver con la cultura política y la cultura de mercado. Yo salgo de Gama porque Gama estaba manejada por un delincuente. Y fui a decir en la Secretaría de Comunicación, oigan señores, este mamarracho, además de mamarracho y de incapaz, es delincuente. ¿Quién salió de Gama, el delincuente o yo? Tú. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Ese es el no sé, el karma de quienes no estamos dispuestos a sucumbir a los medios tradicionales, ¿no? Claro. Pero yo también soy medio resabiado, medio malcriado y jodido. Por eso yo me hago nomás aquí, me van a ver en YouTube para toda la vida. Eso. Tratar de buscar las alternativas que tú decías, ¿no? Buscar hacerse el pan desde una cierta libertad que el mercado, la estructura y la política no te permitiría en un medio tradicional. Oye, ¿sabes qué? Pero te voy a decir y te voy a confesar algo aquí a mi querida, bella audiencia. Tampoco es que somos tan libres, ¿ah? No. YouTube tiene unas restricciones bien bravas, hermano. YouTube tiene restricciones y la audiencia tiene restricciones. Yo te digo porque yo me he dado cuenta. Sí. Yo me he dado cuenta que la audiencia, por ejemplo, si algo no le gusta o alguien no le gusta, me castigan. Y yo les digo en el programa, oye, mira, loco, colabora, apoya. Mira el podcast de tal persona, mira el reportaje, mira el satírico. No, y además que me castigan, loco. Hay ciertos manes de la audiencia que tienen como una fijación, ¿no? Entonces yo estoy entrevistando a cualquiera. Guillermo Lazo, ¿no? Y va a aparecer un comentario. ¿Qué fue lo que me dijeron el otro día? Pero no le preguntas al Patucho Water ni sé qué cosa. Claro. Loco, pues si estoy con Lazo, claro. ¿Cómo le pregunto? Claro. Y al final del día también, qué arrogante va a sonar lo que te voy a decir. Dale. Pero creo que también tenemos una cierta carga de ir preparando a nuestras audiencias para estos cambios que queremos ver. Y por esto lo que te quiero decir es hacer que la audiencia entienda que no somos parlantes de sus odios. Claro, yo peleo con eso. Comunicar, ¿no? Yo peleo con eso. Claro. Aunque yo estoy seguro que si algún día entrevisto a Lazo, la audiencia me castiga y no me ve nadie.
O te castiga por entrevistarlo o te castiga por no pegarle y patearlo en el piso. Yo no sé, pero ¿no? Es que la audiencia que tenemos es... Yo quiero mucho a la audiencia, es súper, súper fiel. Nos ayudan bastante, son muy querendones. Y yo creo que tenemos una audiencia muy, muy pasional. La audiencia es súper pasional. ¿Cómo les dices? Tú les dices... Pilluelines. Pilluelines. Así que el día que entreviste a Lazo no me van a dejar solo, no me van a dejar botado. Yo voy a entrevistarlo a Lazo, ustedes se me están ahí, es que son capaces. Es que si a veces yo lo pongo y me ponen, sácamelo ese man de ahí. Te pongo sácamelo ese man de ahí, no lo puedo ver. Si la respuesta es, y lo mismo le dije a la ALO en algún momento, ¿ya? Si la respuesta que obtienes es no aceptamos entrevistas con un solo medio de comunicación digital, sino que tenemos que juntar al bolondrón, hermano, cuenta con el mío. Okay. O sea, empujemos el carro entre los que se pueda, porque sí sería interesante una entrevista en estos términos con Guillermo Lazo. Creo que la primera que hice con él para Jekyll City, en la que se viralizó ahora en la campaña el tema de la marihuana que tuvimos. Bueno, en esa manejamos, si se puede, un tono un poquito más informal, que yo no le he vuelto a ver a Lazo en muchos años. Le vendría bien, creo yo, ¿no? Creo que le vendría bien. A Correa también. Le vendría bien. Y creo que le vendría bien a su imagen sentarse con personas que lo hemos criticado. Creo que le vendría muy bien a su imagen sentarse en plan amistoso, amable y alegre, a reírse un poco de su propia gestión, de la gestión de otros. Venga y ríase de mí también. Claro. Que todos los que ponemos cromito a una cámara estamos sujetos a eso. Totalmente. Entiéndalo. Y entiéndalo a través de, tal vez, hacer el mismo ejercicio con otras personas. Ojalá que sea así, ojalá que, porque le viene bien a él, le viene bien a Correa, no tengo problema, pila ahí, Rafael, le hacemos otra vez otra entrevista, salió bastante, repartamos el superchat. Yo le propuse, pues le dije, hermano, repartamos el superchat. Oye, porque si hubo aporte la gente, estaba emocionadísima. Qué bien. Sí, no, gracias. Tengo que aprender esa nota del superchat, hermano. Tienes que cuando empieza a monetizar. Dentro de la comunicación, del periodismo, de todo este relajillo, ¿a quién admiras? Es una palabra grande de admiración. Claro. ¿A quién admiras? ¿A quién? Bueno, o a quién como que dices, chuta, qué bacán, qué chévere, qué bien. Yo siento que hay personas que han hecho muy buen trabajo y tienen una muy buena trayectoria y manejan esa trayectoria con mucha seriedad y responsabilidad con sus audiencias. Yeah. Te mencionaba el Negro Vela hace unos minutos. Yo al Negro le tengo un gran respeto profesional. Y así hay varios, así hay varias personas que realmente siento que cumplen con esa obligación que creo que tú y yo también nos hemos planteado, que es patear la pelota para adelante. Sí, tratar de ir siempre como avanzando, ¿no? ¿Y a quién desprecias de la comunicación? ¿A quién así como que... O sea, yo sé que mucha gente tal vez a mi programa lo desprecian. Desprecio actitudes, desprecio líneas editoriales, no desprecio personas, salvo casos muy puntuales. Pero, por ejemplo, la forma de hacer comunicación de Cuatro Pelagatos me desagrada mucho. Pero es que esos manes ya perdieron el rumbo. Esos manes mira, y te voy a ser sincero. Ya, por ejemplo, veo una cosa de ellos, ya no leo. Sí, no. Es que conoces el resultado. Exactamente. Ya no da ganas. Ya no place. No. Claro. Porque sabemos a lo que van. Yo veo cosas de algunos medios y ya no... Tal vez algunos dirán lo mismo de mí. Claro, es como Patricio Estrella contando cuentos, ¿no? Era muy feo y entonces se murió. Claro, Correa era muy feo. Claro. Correa era muy feo y él tiene la culpa. Y ya, hermano, no importa cuántas páginas escribas arriba. Ese va a ser el borderline, el final del asunto. Entonces, sí, no me gusta esa forma de hacer comunicación. Pero te diría que incluso a Martín Payares, que éramos medio vecinos ahí en Quito, en la González Suárez, y topábamos ocasionalmente, siempre nos hemos saludado con amabilidad, ¿no? Claro. Creo que llevan él y Hernández esta carga de odio que creo que le hace mucho daño y mucho ruido a la comunicación. Y a ellos también, ¿no? Digo yo, y a ellos personalmente también, ¿no? Porque odiar es feo y no te hace bien y creo que mina tu credibilidad cuando ya odias tan consistentemente con un micrófono al frente. Claro, y también es como pierde credibilidad, pierde, ¿cierto? Yo digo, yo veo una cosa, no, ya ni para qué. O también asambleístas, que ya, por ejemplo, ni siquiera puedo tomarlo muy en serio, porque si es de algún tema, por ejemplo, relacionado con Correa o con el gobierno anterior, créete lo que, no sé si estoy haciendo mal, pero ya yo ni leo, ya no leo, porque
si veo que es un determinado asambleísta, sé que va a estar algún sobreprecio. O sea, en la mayor parte de los asambleístas. Claro, dependiendo del lado que estés, ¿no? De la orilla que estés. Sí. Son muy pocos los que tienen la capacidad de proponer por sí mismos. Y ahora te mencionaba una conversación con mi viejo y con mi viejo hablamos mucho de estos temas y llegamos a la conclusión esta semana nada más. En esa asamblea tú cuentas con los dedos de una mano los que se mandan a sí mismos. Ya. Los que están ahí para representar en nombre de los que votaron por él sus ideas. El resto son parlantes de ideas de otros, de estos grandes caudillos que lideran sus partidos. Que tampoco está mal, ¿no? Digo, desde el punto de vista de, no de una estructura. No está mal la organicidad. ¿Ya? Sí está mal el convertirte como agente y como funcionario público en un repetidor de ideas ajenas, sobre todo en estructuras políticas en las que no parece haber disenso. ¿A dónde camina Fernando Ampuero en el tema de la comunicación? ¿Para dónde va? ¿Qué aspiras? ¿Qué ideas tienes? No solamente de producción, sino también de financiamiento, porque créetelo, y aquí también nosotros no solamente lanzamos un producto, sino también estamos viendo cómo sobrevivimos, claro, y auspiciamos el producto. Sí. ¿Para dónde se ve, Fernando? Bueno, yo siento que ahorita, como decíamos hace un momento, estoy en esa... Te ves en el espejo. En esa transición acá. Pésimo. Y eso que dícese soy comediante. Dícese. Pésimo. A ver. ¿Sabes qué? A veces cuando estoy redactando el guión del programa satírico me toca salir a preguntarle, muchachos, ¿es muy agrio esto? A veces lo que termina siendo agrio, según como lo cuentes, termina siendo bueno, ¿no? Hay también como un arte para manejar el chiste agrio, Simón. Yo he tenido cosas que yo digo, esta pendejada, y cuando lo grabo queda precioso. Claro. Precioso. Claro. Casi por accidente, no, además. Y cuando yo pongo el satírico, digo, uy, Dios mío, esa parte horrible, y la gente, qué chévere lo que dijiste. Pues... Es importante entender que a través de este tipo de comentarios, eso es qué chévere, qué bacán, la gente necesita voces y diversidad de voces y no las está encontrando en los medios tradicionales y por eso nos busca a nosotros y esa es la responsabilidad que tenemos. Nos buscan porque somos más asequibles, porque somos empáticos. ¿Hace falta bajar del pedestal a ese periodista que parece que está en el Olimpo? Nos buscan porque no hablamos desde las certezas absolutas, porque entendemos, porque vivimos en un universo donde pueden contrarrestar tu opinión muy fácilmente en las redes sociales. Y tiene la certeza esta audiencia de que si te pone un mensaje diciendo, oye, hiciste mal esto, al menos lo vas a leer. Sí. Al menos lo vas a leer. Sí. Entonces, creo que ese ejercicio de cercanía con la posibilidad de decirte cosas hacen que seas más alcanzable que quienes hemos estado en medios tradicionales, ¿no? Y eso hace que apuesten por ti a la hora de ponerle voz a sus reclamos, mucho más que por llamar 40 veces a Ecoavisa hasta que lo atienda el jefe de noticias. Claro que sí. Pero cuéntame, o sea, no me has dicho a dónde va Fernando. Por lo pronto consolidar este canal que es, como te decía, nuevo. He decidido ir trasladando este contenido por un tema de libertad en mi línea editorial, en mi capacidad de hacer humor también, y de ensayar recursos que a lo mejor desde otra estructura me resultaría difícil ensayar. Entonces, por ahora quiero consolidar eso. Estamos trabajando con un grupo de personas, grandes periodistas también, en otro proyecto que esperamos que podamos terminar de consolidar pronto, pero siempre sujeto a eso que decíamos, a este gran escollo que significa el conseguir el financiamiento y el tener en cuenta desde muy temprano y a las personas que están intentando hacer algún ejercicio de la comunicación en redes sociales. Mira, voy a pontificar, qué feo, ¿no? Apunten los docentes. A las personas que están haciendo esto, tener claro que tienes varias patas sobre las cuales necesitas cimentar un proyecto de estos. Una es, sin duda alguna, la comercial. Sin ningún lugar a dudas. Entonces, si piensas lanzarte a YouTube a hacer comunicación porque te gusta la comunicación y estás dejando de lado lo comercial, piénsatelo de nuevo.
Claro. Porque si quieres comer de esto vas a tener que tener un manejo comercial. Y un manejo comercial que es casi tan serio o casi tan importante como la propia producción de tus guiones, de tu contenido. Y a veces nos olvidamos de esa parte. Nos olvidamos de eso. Sí, aquí tenemos un departamento comercial que siempre se olvida. Sí. Pero te han mandado a hacer unas tacitas bacanas, loco. No, ese es el departamento de marketing. Funciona bien. Aquí, eres pavo de por vida. Dice. No, suaz que te pica el pavo. Suaz que te pica el pavo, compañerito. Oye, que yo no sé por qué le puse esa frase a Correa. Porque 3-0, ¿te acuerdas? Y te duele. Suaz que te pica el pavo, compañerito. Entonces, allá es el camino, es el futuro, Fernando. Pepe Murillo era la frase, Pepe Murillo, claro. Suaz que te pica el pavo. Y, oye, la gente le gustó esa movida. ¿Y quién soy yo para quitarle? Claro, no, hermano, tú le tiras ese caramelo al personal y no se lo quitas más, hermano. Yo se los entrego a la gente que diga lo que le dé la gana. O sea, que disfrute más que todo, ¿no? Entonces, ¿crees que es el futuro, Fernando? Creo que es el futuro. Creo que el futuro está en la diversidad de voces. Creo que el podcast como estos acompañan mucho el día a día de las personas hoy por hoy. Y acompañan mucho el día a día de las personas hoy por hoy porque básicamente lo encuentran más interesante que los ejercicios que vienen haciendo las radios tradicionales. Lo encuentran más interesante que los ejercicios que la comunicación tradicional viene haciendo. Y siendo la comunicación tradicional o estando basada en estos medios tan grandes y de nuevo tan lentos para buscar transformaciones, llevamos algo de ventaja. Ojalá que eso se revierta de verdad en beneficios, porque a veces termina siendo frustrante. Termina siendo frustrante, por ejemplo, ver, y bueno, sana envidia también, ¿no? A veces veía yo páginas que hacían entrevistas y tú dices, porque tú enseguida vas a ver cuánto los vieron, ¿no? Y tú dices, chútica, no lo ve mucha gente, pero bueno, tiene como 20 auspiciantes. Y o sea, que se vengan 3 auspiciantes por acá, claro, por lo menos, ¿no? Claro. Es frustrante, es duro, yo se lo digo, o sea, y eso es... pero la gente apoya con el tema del superchat, con el tema de los aportes. Yo te digo, principalmente me sostengo con eso. Yo tengo mucha esperanza en eso. A mí me funciona. Yo siento que mientras más colaborativo sea el proyecto, más auténtico va a ser. A mí me funciona. Pero igual yo como que los voy entrenando. A la gente le digo, ya mismo le traigo un auspiciante, ya mismo me traigo un auspiciante. Nunca me cae. Pero sí me cae, perdón. Sí me cae. Por ejemplo, tengo el Parqueo San Pablo. Ya. Tú no lo tienes. No, yo no tengo parqueo en ningún lado, ñaño. No tienes ese auspiciante. No, tampoco. O sea, perdóname. Parqueo San Pablo auspicia mi canal. O sea, vacancísimo. 24 horas en Quito, con amplio espacio. ¿Dónde queda? En la Magdalena. Bien. O sea, tú no tienes. Hace falta estacionamiento también ahí, por favor. Un saludo para la gente de Parqueo San Pablo, que auspicia, auspicia hasta el día lunes nomás, pero hizo una semanita. Sí. Es bacán. Está bacán. Funciona el tema colaborativo. Y esa es otra. Pero ¿sabes qué? No? A ver, funciona, pero no alcanza si es que quieres volverte una empresa. Ahí ya no alcanza. Claro. O sea, si es como para estos manes, que si no, que estos manes 10 latas nomás. Claro, nos juntamos 4 amigos, sacamos para salir tablas de un... A la producción, que yo sí les pago bien. O sea, un boloncito y la gente se pone feliz. Está bien. Pero ya si, por ejemplo, por decirte, le digo, a ver, Fernando, vente para acá. Y Fernando va a decir, a ver, ñañito, pero ¿y cuánto me vas a pagar? De una, Fernando me dice, ¿cuál es la remuneración? Yo ya no puedo. Claro. Ese es el detalle. Claro. Ese es el detalle donde tenemos que ir luchando, viendo. Y yo he visto a muchos amigos que en el camino se quedan por eso. Sí. Por el financiamiento. Claro, es que no todo el mundo tiene el aliento. No todo el mundo tiene la periodicidad. Tienes que ser constante. Y es frustrante, como tú decías, de repente estás empezando, quieres hacer un producto de calidad, y creo que a todos nos ha pasado en el arranque, ¿no? Quieres hacer un producto de calidad, le dedicas muchas horas a juntar, a poner en conjunto este producto, lo presentas y pasan los días, chucha, y no te ve nadie. Yo al principio hacía el sale, entra, hasta que me bloquearon. ¿Ah, sí? Claro. Yo mismo me hacía... ¿En Facebook? No, en YouTube. Yo mismo me hacía la visualización. Es que me daba vergüenza. Oye, es que yo empecé de cero, pues. Claro. No me conocía a nadie, por supuesto. Ni en mi casa me conocía a veces. Oye. Y yo entraba y salía. Yo entraba, no me veía nada, qué vergüenza. Oye, hermano, pero si es que
Me bloquearon. En el año 2009 poníamos una entrevista que llegaba a 100 visualizaciones y nos parábamos en manos a aplaudir con los pies. Yo llegué a los 100 suscriptores y no creía en nadie. No creías en nadie. Oye, nos llamaban, en 2009 nos llamaban Twitstars a los que teníamos 100 seguidores. ¡Ay, cierto! Sí me acuerdo del Twitstar. Sí. ¿Tú fuiste Twitstar? Yo tenía 100 seguidores. ¿Qué te pasa, pues, hermano? Wow. Impresionante. Me siento... Sí recuerdo ese término. Claro. Twitstar. Twitter se fue al diablo. ¿Te sigue gustando Twitter o ya no? A ver, es un pantano inmundo, pero es mi pantano inmundo. Ok. Sí. Si te gusta, ñaño. A mí no me gusta. Yo entro a ver noticias, pero siento que si voy a decir algo me van a putear. Sí. Y ¿sabes qué? En eso sí tengo que darte la razón, Nelson. Creo que los viejos de Twitter estamos de alguna manera protegidos. Ya están curtidos. Más que curtidos. Estás ahí desde siempre. Tienes más licencia para decir cosas que un man que llega de guapo a tirar la polémica y lo van a arrastrar. Ojo, no digo que no nos arrastren. Pero venimos de una época en que incluso aquellos que pensábamos desde orillas completamente distintos nos respetábamos y nos sentábamos a tomar una cerveza. Ese es el dato, ¿no? Que ahora parece que la gente se envalenta mucho. Pero ¿tú crees que realmente la burbujita de Twitter es verdad, es real o simplemente queda ahí en burbujita? No. A ver, pienso que sí es una suerte de conexión con lo que la gente está pensando desde distintos sectores. ¿Ya? Pero creo que es un error verlo como una representación de una realidad que es infinitamente más amplia que Twitter. Entonces, si es que yo critico al presidente Lasso por vivir en una burbuja y de estar desconectado de las urgencias y los reclamos nacionales, no puedo vivir yo en la burbuja de Twitter también para entender que ese es tu mundo. O creer que el mundo funciona como funciona la opinión en Twitter. No. O sea, esta gente que sale como tendencia es mentira. A ver, no, es tendencia de ese grupo. Es tendencia en una red social, es tendencia en una red social que maneja la opinión, donde se concentra la gente que hace opinión. Y yo no dejo de darle validez. Ya. Pero hay que tener muy claro en qué universo tiene validez ese y en qué universos no. Porque si yo me bajo aquí, nomás en la esquina venden un encebollado y venden bollos. Si nos bajamos después del programa a comer un bollo, hermano, nos roban, y nos ponemos, y nos ponemos, no, pero tranquilo, ya hay camionetas. Ya vienen las camionetas. Sí, gracias, van a haber más camionetas y esos manes las camionetas te van a defender. Si bajamos en este momento una esquina de Guayaquil donde venden encebollado y nos ponemos a conversar sobre lo que se comenta en Twitter, la gente no va a conectar. No. Entonces hay que tener en cuenta dónde está cada esfera y qué es importante en cada una de esas esferas y cuánto puedes rescatar para entender una realidad mucho más amplia de lo que ves en esas esferas. Fernando Ampuero, qué buena conversación, hermano. Y sin alcohol, ¿ah? Sin alcohol, con agüita. Oye, loco, pero creo que he hablado mucho, ¿no? No, sí he hablado lo que tenías que hablar. Está bien. Algo que te quede por decir. Que no va a ser la última invitación, ¿ah? Muchas gracias, claro, loco. Pues, la verdad es que me la he pasado fantástico. Hay que hacer ejercicio, de pronto podemos hacerlo por Zoom, de pronto Mira, yo tengo un espacio con Mauro. Nos va súper bien. Le va súper bien porque la gente los jueves no quiere verme a mí, lo quiere ver a Mauro. Sí. Un saludo para Mauro Andino. Cuando esté por Quito, grabo contigo el podcast. Es mi gran amigo. Sí, yo los quiero a él, al padre y a su hermano Eduardo, que daba deportes en mi noticiero. Eduardo, exactamente. Oye, me olvidaba. ¿Qué ideología política tienes tú o no? Yo soy un tipo que creo que eminentemente estoy del centro hacia la izquierda. Ya. Compañerito. Creo habría que analizar eso. Habría que analizar eso. No, pienso que la participación del Estado en una dimensión muchísimo mayor que la que el presidente Lasso le está dando es necesaria. Pienso que la participación del sector privado como eje principal y motor de la economía en libertad es también necesaria. ¿Cuál es ese balance? Bueno, creo que en comprender el balance que deben tener está el éxito de un gobierno. No, creo que este gobierno no lo entiende porque tiene una agenda que está algo más desconectada o más conectada a los intereses de grupos un poco más minúsculos que a los grandes intereses nacionales. Y desde esas lecturas, digamos, todo esto es de ir incorporando ingredientes a la receta de un buen gobierno.
Para mí, la receta del gobierno actual está fracasando, justamente porque está excediéndose en algunos ingredientes y mezquinándonos otros. Fernando Ampuero, en nuestro podcast, mis queridos amigos, los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Fernando. Me lo he pasado fantástico. Sí se ve la mano, sí se ve, no se ve los planos, no se ve, pero bueno, no importa. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con el botón gracias, que es importante. Y otra cosa, visitar el canal de Fernando, es Ampuero F. Ampuero F, sí, Ampuero. Ampuero F, para que... ¿Cómo es? Ampuero F. Bueno, ponle un nombre ahí, ponle, no sé. Gracias y vayan, suscríbanse, síganlo y apoyémonos para que la comunidad de YouTube siga creciendo. Mis queridos amigos, hasta la próxima. Chau, chau.